está patrocinado por CyberGhost VPN. ¿Alguna vez has dudado al conectarte a una red Wi-Fi pública en un restaurante, un hotel o aeropuerto por miedo a que alguien pueda robar tu información? Bueno, aquí tienes la solución. CyberGhost VPN, uno de los mejores servicios de VPN que se encarga de encriptar tu información y protegerte mientras navegas por Internet de forma segura. Con más de 38 millones de usuarios en todo el mundo, CyberGhost VPN es uno de los servicios más recomendados del mercado. Además, tiene una calificación de excelencia en Trustpilot, lo que demuestra la satisfacción de sus usuarios. Una VPN es esencial para proteger tu privacidad digital. Tu proveedor de Internet, el Wi-Fi público o incluso sitios web pueden rastrear lo que haces en línea, pero con CyberGhost VPN todo tu tráfico es encriptado y tu IP está oculta, manteniéndote completamente en el anonimato. Por si fuera poco, puedes usar CyberGhost VPN en hasta 7 dispositivos al mismo tiempo, ya sea en tu móvil, ordenador o en la tablet, y compartirlo con tu familia o amigos. Es perfecto para proteger todos tus dispositivos. Además, CyberGhost VPN te permite desbloquear contenido exclusivo en plataformas como Netflix, Amazon Prime y en más de un país, muchísimos países. Cambia tu ubicación virtual en un par de clics y disfruta del catálogo estadounidense o cualquier biblioteca que no esté disponible en tu región. Y si aún no estás seguro, CyberGhost ofrece una garantía de devolución de 45 días, junto con un descuento del 83% y 4 meses gratis si utilizas el enlace que está colocado acá en nuestra descripción. Es una oportunidad increíble para proteger tu privacidad y disfrutar de contenido sin límites. Así que no esperes más, haz clic en el enlace de la descripción que está acá en nuestro canal y comienza a navegar de manera segura con CyberGhost VPN. Protege tu privacidad y desbloquea todo el contenido en Internet con CyberGhost VPN. Aprovecha la oferta exclusiva para nuestra comunidad CyberGhost por solo $2.03 al mes. Seguridad total, acceso sin restricciones a tus plataformas favoritas, 45 días de garantía de devolución. Bueno, y de inmediato le doy el pase a nuestro colaborador, compañero, familia de esta casa, Jorge Agobián. Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente. ¿Cómo cambian las presentaciones, vale? ¿Cómo estás, Jessica? ¿Cómo está tu gente? ¿Cómo está la gente en el chat? Están activos, sumamente activos. Porque además, bueno, usted, señor, acá nos dio 2 tubazos. Es decir, terminamos el programa y automáticamente salió la licencia al Banco Central de Venezuela y además vinieron otras licencias más de lo que estábamos hablando nosotros. También hablamos, por supuesto, de lo de la encargada de negocios, Laura Dogu, pero bueno, fue una información del Departamento de Estado. Tú incluso lo mostraste en tus redes. Ellos ayer habían asegurado que no, que esa señora se quedaba. Y usted contó cómo fueron los hechos. Bueno, que al día siguiente la señora mandó un contracomunicado y dijo, gracias por todo, pero me voy. Bueno, esas cosas pasan. Sí. Yo creo que lo principal, lo importante es que cuando uno como periodista pide un comentario a una agencia del gobierno de Estados Unidos, cuando ese mensaje viene de un correo oficial, en este caso el Departamento de Estado de Estados Unidos, uno como periodista en esta ciudad, además en Washington, así funcionan las cosas, uno asume que esa es una fuente directa y una fuente oficial. El mensaje o la pregunta al Departamento de Estado fue básicamente si podían confirmar, negar o corroborar esa información que salía sobre Laura Dogu. Y la respuesta fue esa, que ella se mantenía en su cargo. Pero claramente ni tú, Jessica, ni yo, ni ningún periodista en este pueblo aquí en Washington manejamos las comunicaciones del Departamento de Estado. Y es que hay algo importante, es que hay, en mi caso, yo no tengo 15 días haciendo esto, pero cuando uno tiene fuentes aquí en Washington, hay 2 tipos de fuentes. La fuente del funcionario que te echa el cuento y te dice, no me nombres, anónimo, y está la otra fuente. Entonces, en esa primera, uno, si te echan ese cuento,
un funcionario de alto rango del gobierno, tú lo que haces es buscar otra fuente que te pueda reconfirmar eso, pues no te vas a ir a la primera. La segunda fuente es un portavoz del Departamento de Estado o de cualquier entidad del gobierno que te dice, mira, esto es atribuible a a esta persona, pero no vas a decir el nombre. Cuando viene de una fuente de ese tipo, escrita en un correo oficial del Departamento de Estado, uno como periodista básicamente asume que eso es oficial porque es una fuente directa. Y eso fue lo que pasó. Cambió absolutamente el panorama. Vimos como ya la misma diplomática anunciaba su salida de Caracas. Y bueno, lo interesante de todo este giro es que ella duró 3 meses allí como representante, como encargada de negocios en Venezuela, y quien la viene a sustituir, John Barrett, duró también 3 meses en ese puesto de encargado de negocios en Guatemala. Barrett tiene experiencia en América Latina. Mira, ha estado en Panamá, en Perú, en Brasil, en El Salvador, en Guatemala, claramente. Y también, más allá de América Latina, también experiencia en Afganistán, en Filipinas. Tiene experiencia. Ahora, lo que le preguntábamos hoy a un experto de un think tank aquí en Washington, estos centros de pensamiento que tienen mucha influencia en la política exterior de la Correcto. Casa Blanca, es a qué se debe este cambio en la representación del encargado de negocios de Estados Unidos en Caracas. Y lo que nos respondía él es que probablemente, no sé, o que no probablemente, para no malcitar sus palabras, que es un cambio interno del Departamento de Estado, pero que no significa un cambio en la política exterior del presidente Donald Trump hacia Venezuela. Ahora, ¿por qué fue sacada Laura Dogu de ese puesto? Oficialmente no lo. Se congeló Jorge. Jorge, te estoy perdiendo. Nos estaba explicando exactamente. ¿Ya? ¿Sí? Ok. Perdón, Jorge, se congeló cuando estabas explicando. Adelante. ¿En qué quedamos? Cuando Laura Dogu sale y vas a explicar por No, qué no, que desde allí. oficialmente no tenemos una respuesta de por qué ocurre la salida de Laura Docu, y entrar a especular, sabes que no es el trabajo que yo hago. Pero bueno, lo que sí Correcto, ahí sabemos, está el comunicado de ella. Ella dice que era una asignación, o sea, vamos a, como tú dices, una asignación temporal. Ella eso misma es lo lo que dice escriben. aquí. Mi asignación temporal en Caracas está llegando a su fin y regresaré a mi puesto anterior como asesora de la política exterior del jefe del Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos. Se regresa al Pentágono. Se regresa al Pentágono, sí, estará más cerca ahora Laura Dogu. Ahora, la cosa es que quien va a representar como encargado de negocios de Estados Unidos a Venezuela, lo va a representar como encargado de negocios. Ojo, no es un embajador. El Eso es embajador importante que lo aclares. Muy bien. tiene Sí. otro estatus, el embajador y el encargado de negocios. En el caso de un embajador, Trump sí podría, si lo quisiera, nominar a un embajador. Si lo nomina, hay que destacar, tiene que ser confirmado por el Senado de Estados Unidos. Pero eso no ha ocurrido hasta ahora. La figura será el de un encargado de negocios, y este señor es quien asumirá esas funciones, John Barrett. Y esos son los hechos, eso es lo que sabemos. Ir un poquito más allá de esto es especular, obviamente, en cómo van las cosas de Estados Unidos y a qué se debe esto. Si es un cambio de política o no, eso oficialmente no lo sabemos. Pero los expertos con los que hemos hablado, que tienen bastante grado de información en la política exterior de la Casa Blanca, aseguran que esto es un cambio interno del Departamento de Estado. Tú habías conversado hoy con un funcionario del el Atlantic Council y también habías abordado parte de este tema el día de hoy, Jorge. Sí, es Jason Marsack del Atlantic Council, uno de los centros de pensamiento aquí, think tanks aquí más relevantes e influyentes en la política exterior en el Congreso y en la Casa Blanca. Mira, dos cosas de eso. La pregunta principal que yo le hacía a este experto es si estamos con lo que ocurrió con la palabra correcta, eh, la flexibilización de sanciones al Banco Central de Venezuela, si eso es un cambio en la política, en las prioridades de Estados Unidos, o si por el contrario es parte de la estrategia y del plan que llevaría a la transición que mencionan las 3 fases de Marco Rubio. Y él decía que es una combinación de ambas. Y decía también que en este momento el gobierno del presidente Donald Trump no está interesado, no es su prioridad el tema de un calendario electoral. Y mira,
sabes que mi programa se llama Estos son los hechos. Y los Ujú. hechos son que el 13 de abril, es decir, unos días atrás, Hace dos. el, el secretario de Energía de Estados Unidos dijo en uno de estos foros por los encuentros del Banco Mundial aquí ahora en Washington, en un foro del Semaphore Summit, decía, cuando le preguntaban si había un plazo para las elecciones en Venezuela. Mira, él respondía claramente lo siguiente, lo voy a leer, mire, lo tengo en amarillo aquí, pues yo soy así, yo Ujú, escribo todo. ujú. Dijo lo siguiente, la respuesta corta es que no lo sé. Espero que sea durante esta administración y sospecho que lo será, el tema de las elecciones. Pero si miras a la principal líder opositora, María Corina Machado, quien recientemente ganó el premio Nobel, ella fue preguntada qué tan rápido podrían celebrarse elecciones. Y su estimación fue que, en el mejor de los casos, tomaría entre 9 y 10 meses desde un esfuerzo coordinado para construir el registro electoral, establecer las instituciones necesarias para realizar elecciones y llegar a ese punto. Ojo a esta parte. Y en este momento, nuestro enfoque principal no es construir el registro electoral, sino lograr que la gente reciba ingresos, estabilizar la moneda, que las personas tengan comida en la mesa, sacar gente de la cárcel y hacer que el dinero empiece a fluir. Bueno, eso no ha pasado. Pero bueno, al menos desde Washington, este funcionario de tan alto nivel que se ha reunido cara a cara con Delcy Rodríguez, bueno, es revelador, ¿no? Ujú. Esas son las prioridades de la Casa Blanca. Nuestro enfoque principal no es construir un registro electoral, que por supuesto va en contra, choca con la idea de un grupo de los mayoritarios de los venezolanos, bastante amplio, como el de María Corina Machado, que exige elecciones y ya. Y lo que dicen las encuestas, además. Pero es que además esto contrasta, y estos son los hechos, no más allá de eso, contrasta con lo que dice la Constitución de Venezuela. La Constitución de Venezuela es clara que ante la falta temporal o absoluta del presidente se deben realizar elecciones. En el artículo 233 o 234 dice que es en 180 días. Entonces, ¿quién va a interpretar la Constitución de Venezuela? Esa es una pregunta que ojalá tuviéramos a los funcionarios del gobierno de Estados Unidos frente a frente para saber quién va a interpretar la Constitución de Venezuela. ¿El gobierno de Estados Unidos o los venezolanos, o en dado caso, el propio Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela o la Asamblea Nacional de Venezuela, que sabemos cuáles podrían ser los resultados si lo hicieran? Porque también hemos escuchado la narrativa del gobierno encargado de Delcy Rodríguez. Pero por allí van los tiros en Washington, y es clara esa declaración del secretario de Energía, Chris Wright. Ahora, otra cosa que es importante destacar es esta información que sale el día de hoy de que se inscribió en el sistema de Estados Unidos un lobista de Delcy Rodríguez. Correcto. Ujú. Claramente dice, cuando uno lee la página oficial, dice que es para representar a Delcy Rodríguez en el tema del levantamiento de sanciones y para la posible candidatura presidencial de Delcy Rodríguez en unas futuras elecciones o posibles elecciones en Venezuela. Entonces ahí está el panorama de las elecciones. Es que eso Pero es no es, lo que pero viene. Jessica, ya va. El punto es que estamos partiendo del punto de que si esto se está haciendo y está la prueba de que la inscripción es para esos fines, que Ujú. estamos en un ambiente, y estos son los hechos, estamos en un ambiente donde hay desigualdad. Tenemos a una candidata o una futura candidata como Delcy Rodríguez, que está haciendo ya campaña en Venezuela, y tenemos Ujú. a otra candidata o aspirante, que es María Corina Machado, que no está en Venezuela, que dice que va a entrar a Venezuela, que va a regresar a Venezuela, con o sin el apoyo de Estados Unidos, eso no lo sabemos todavía. Pero no hay igualdad de condiciones. Y aquí el mediador en todo este proceso es Estados Unidos. Y eso es algo a lo que yo personalmente como periodista, al tener de frente a un funcionario, esa es una pregunta clave. No hay igualdad de condiciones para las candidatas en este momento. Porque si no se permite la entrada de María Corina Machado, ¿qué tipo de candidatura o qué tipo de campaña va a hacer ella a pesar de que vaya y llene toda la plaza en España y en Madrid y llene todo Houston y llene todo Chile? ¿Qué campaña puede hacer ella si no tiene contacto directo con los venezolanos? ¿Le van a permitir entrar a Venezuela? Bueno, uno escucha las voces oficiales del gobierno de Venezuela, la cúpula chavista, y pareciera que no, la amnistía no la cobija. Estados Unidos no habla al respecto.
pero eso es una pregunta clave, una pregunta además legítima. No, y el tema de la duración de estas etapas, es decir, que creo que ahí también está un poco el tema de la clave, por cómo lo veo, cómo lo veo yo. Ujú. Está precisamente esta opinión que es la fase de estabilizar, ¿no? Y entonces con el tema de la economía, están allí, bueno, no queremos que el país se alborote, pero por supuesto, Estados Unidos tiene unos intereses realmente importantes en este momento porque tiene un candelero en el Medio Oriente. Entonces, para hablar, como dicen, a calzón quitado. Tiene esa situación en el Medio Oriente y el precio del petróleo por allá, por las nubes. La gasolina, ¿cuánto está la gasolina en Washington en este momento, Jorge? $4. Bueno, aquí está como entre el 4.15, 4.29 más o menos. Está barato. Va fluctuando allí, ese es el precio. Eso ahorita, vienen unas elecciones de medio término aquí en este país. Y Sí. eso tú y yo sabemos va a impactar directamente precisamente a los republicanos. Porque al americano lo primero que le interesa es el bolsillo. ¿Qué hace Trump? Yo tengo que garantizar medianamente por lo menos el tema petrolero, el tema económico con Venezuela. Ahorita no me puedo enfocar en un tema de elección. Ojo, yo no estoy justificando aquí a Donald Trump, sino estoy tratando de entender cómo están viendo ellos los hechos. Y creo que aquí también está la clave de nosotros los venezolanos, es decir, ¿hasta cuándo me vas a tener en la fase de estabilización? ¿Cuándo voy a pasar a la fase de reconstrucción? Para finalmente llegar a la fase de la transición, porque no estamos en la transición. Falta mucho para llegar precisamente a la transición, para que haya eso que tú estás diciendo, igualdad de condiciones con estos dos personajes. María Corina sí o sí tiene que entrar a Venezuela, porque si no, no hay realmente unas elecciones reales, no hay garantías, no hay nada. Empezando que no solamente entrar a Venezuela, es que a ella le permitan ir precisamente a esas elecciones, porque no nos van a volver a venir con el cuento de que ella está inhabilitada. Porque entonces no están ocurriendo ningún tipo de cambios en Venezuela. Y Estados Unidos no está haciendo la debida presión. A ver, allí es donde entra otra pregunta legítima y clave para la Casa Blanca. Ojalá uno pudiera entrevistarse con Trump así, tú a tú, como nos entrevistamos tú y yo. Pero la pregunta clave para Donald Trump, y es un riesgo... Al menos con Rubio, vale, si nos están viendo, con el secretario de Estado. Por favor, respóndanos los mensajes. Por favor. Si eso ocurriera, si María Corina Machado, como ella lo dice, entra a Venezuela y pasa cualquier cosa a María Corina Machado, porque recordemos que el argumento hasta ahora ha sido que su seguridad y la estabilidad de Venezuela podría verse afectada, etcétera. Pero si ella, como lo dice, apoyada además por otros aliados en Europa, entra a Venezuela con o sin el consentimiento o la aprobación, no sé si necesita una aprobación del gobierno de Estados Unidos, eso es lo que se especula, ¿no? Pero si entra y pasa algo, Estados Unidos no se puede zafar de ese problema, porque allí es donde va a quedar muy claro de qué lado está la Casa Blanca. Correcto. Entonces es un momento crítico, no solo para María Corina Machado, bueno, por supuesto, no solo para Delcy Rodríguez y el gobierno encargado que representa, que se hace mostrar como un gobierno que ha hecho cambios estructurales. Pero aún más, esto pone en la tabla que se tambalea al gobierno de Donald Trump, porque allí no hay manera de escapar. Pueden escapar de no comentar sobre lo que ocurrió con la marcha de los trabajadores la semana pasada, pueden escapar de no hablar de los presos políticos públicamente, pero de que si algo de esta magnitud llegara a pasar con la mirada del mundo puesta encima del Premio Nobel de la Paz, por supuesto pondría a Estados Unidos en jaque. Esto no le convendría, en otras palabras. Correcto. Has dado en el clavo. No le conviene ni a Delcy Rodríguez, ni le conviene al presidente Donald Trump. Y no, él quedaría muy mal si entra María Corina y a María Corina la meten presa. No solamente por ser la líder del país, sino con lo que acabas de decir. Es Nobel. Aquí el asunto cambia. Es Nobel de la Paz. Y te digo, esto no es una interpretación mía de los hechos, simplemente son básicamente los escenarios que pueden existir. Claro. Son los hechos. Y allí es donde, por supuesto, la presión sobre la Casa Blanca podría aumentar. Por supuesto, ni te digo sobre Delcy Rodríguez y el gobierno encargado. Es que si no, ¿para qué te llevaste a Maduro? Es que ¿para qué te llevaste entonces a Maduro? O sea, es decir, no permitiste que Maduro se burlara de ti, porque eso fue lo que ocurrió.
subestimaron. Maduro subestimó la fuerza de Estados Unidos, totalmente. Creyeron de verdad que nunca iban a entrar y que los barcos estaban allí tomando sol. Y no era así. Había una acción concreta, lo que pasa es que no en los tiempos que nosotros quisimos cuando empezó todo esto que ocurriera, pero ocurrió. Sí, y Jessica, yo te digo algo, yo personalmente, yo tengo una opinión, porque yo soy un ser humano, yo opino, yo tengo una opinión y la gente lo puede descifrar o no. Pero yo no represento a ningún partido en Estados Unidos, yo no represento ni apoyo a uno u otro, y yo no represento ni me representa ningún partido en Venezuela, ni los del oficialismo ni de los de la oposición. Pero las cosas, como uno las ve desde aquí y sobre todo desde una ciudad como Washington, donde se controla el poder mundial, las cosas se ven. Ahora, la interpretación que cada persona le pueda dar a los hechos, por supuesto, es válida y yo pienso que además es necesaria para que haya una construcción de una sociedad con pensamiento crítico. Pero las cosas son así, o sea, la pregunta legítima y clave en todos los posibles escenarios con la posible llegada de María Corina Machado a Venezuela, la pregunta legítima y clave al gobierno de Estados Unidos es esa. Y no se la voy a hacer yo probablemente al presidente ni a la portavoz del presidente en la Casa Blanca, pero sí se la van a hacer los medios de comunicación internacional y medios estadounidenses, si es que llegáramos a uno de esos escenarios, escenarios que, como digo, pueden ocurrir, si es que la intención de María Corina Machado, como ella lo ha dicho, citando sus palabras, es regresar a Venezuela. Por ahí Y dirían las que no cosas. le La pueden otra, dar la la otra cosa. espalda a una persona que incluso también han recibido en la Casa Blanca. Entonces ahí entra lo que siempre ha dicho Estados Unidos, y no me refiero solamente a los republicanos, sino a Estados Unidos en general. No negocia con terroristas. Entonces tú vas a seguir negociando con Delcy si se llevan presa a María Corina Machado, o que haya una excusa, como pasó en la administración del presidente Joe Biden, que estaba la negociación de Barbados, y que Estados Unidos pasó la página y dijo, bueno, chicos, aquí lo que nos interesa es que hayan elecciones. No importa si ella no llega, la mandaron incluso a ir hasta al ilegítimo TSJ, porque todos esos poderes son ilegítimos en este momento. Todos, de origen, todos. Es más, mira, si yo me remonto realmente, Jorge, atrás, desde que se murió Chávez, Maduro ni siquiera ha debido haber sido candidato según la ley venezolana. Es decir, todo ha sido una cadena de infortunios, de ilegalidades, de irregularidades, que entonces es, bueno, como queremos la democracia, vuelve a pasar la página. Bueno, porque es que nosotros lo que queremos es que esta gente se vaya, vuelve a pasar la página. Y así vamos, así vamos. Entonces ya creo que llegamos en un punto, esto ni siquiera es una entrevista, esto es una conversación entre Jorge y yo. Ustedes pueden opinar aquí en el chat. Gente, no sé qué opinará la gente, ustedes pueden opinar aquí en el chat. Es decir, no la dejas llegar nuevamente, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a comportar como la administración Biden? Ah, bueno, no importa, pero por lo menos vamos a garantizar que haya elecciones. ¿Qué vas a hacer? Mira, yo ayer, Jessica, en mi canal, tuve una conversación que yo pienso, esos son los escenarios, los foros que debemos apuntarle los periodistas en esta función y en este momento tan crítico. Yo traje a un republicano y a una demócrata. Okay. Y les hice las preguntas a los dos. Ahora, y bueno, hay dos visiones de cómo está resultando el plan del presidente Donald Trump, claramente por la polarización en Estados Unidos y bueno, en Venezuela ni se diga. Pero hay algo que a mí me llamó la atención, y es que cuando el representante republicano o la persona republicana que estaba entrevistando dijo que es que no, que el senador Rick Scott y que todos los representantes demócratas y republicanos en Florida han hablado y han exigido que debe haber elecciones en Venezuela. Yo hice un inciso para presentar los hechos, y es que el Congreso de Estados Unidos, los representantes y los legisladores, son esos legisladores. Ellos no están sentados en la Casa Blanca, ellos no toman decisiones. Depende de su nivel de influencia. Aquí en Washington, con el presidente de turno, usted puede hacer que las cosas vayan por un lado y por otro. Pero ellos no son los que toman las decisiones. Y lo que nosotros hemos visto, y es el hecho ahí palpable, es que legisladores de los dos partidos, sobre todo los de Florida, pero ni tanto, porque hasta el senador de alto rango de la Comisión de Relaciones Exteriores habló al respecto, es que los congresistas aquí en Estados Unidos están llamando la atención sobre, bueno, ¿para dónde va este plan? ¿Por qué hay 500 presos políticos? ¿Qué pasa con María Corina Machado, que la han recibido demócratas y republicanos en el Congreso?
Y incluso hay un proyecto de ley para pedir una lista de cuáles son los pasos que va a tomar Estados Tiempo, Unidos. que le pongan tiempo a esto, a la fase, correcto. Entonces, pero esos legisladores, que si bien son voces importantes, no son los que toman las decisiones en Estados Unidos. Y eso tiene que entenderlo la gente. Que un senador, que un congresista se canse de hablar. Yo el lunes entrevisté a un demócrata, a Darren Soto de Florida, que por cierto es quien está impulsando la cosa esta del TPS de los venezolanos en la Cámara, junto a la republicana María Elvira Salazar. Pero es que ellos pueden decirlo cualquier cosa, ellos son eso, legisladores, pero ellos no son los que toman las decisiones. Y aquí el hecho es que el presidente Donald Trump, desde que comenzó este proceso el 3 de enero, y ojo, yo no estoy ni en contra ni a favor del presidente de los Estados Unidos, yo soy periodista, pero los hechos me dicen que las veces que el presidente se ha referido al tema de Venezuela ha sido por el tema de petróleo, ha sido por el comercio, ha sido por la asociación energética y estratégica con Estados Unidos. No ha sido el presidente, no ha sido sobre los presos políticos, no ha sido sobre el proceso, no ha sido sobre la ley de amnistía, ni nada que tenga que ver con eso. Pero cuando habla Marco Rubio, hay un poco más de claridad y pareciera que en el plan de 3 fases, del cual es el arquitecto único de ese plan, Marco Rubio, pareciera que sí hay claridad y que debe haber unas ciertas condiciones para que pueda haber una elección en Venezuela. Pero el punto es que si nos guiamos por las declaraciones del secretario de Energía de Estados Unidos el 13 de abril en este foro, Semaphore Summit, aquí en Washington, cuando dice que nuestro enfoque principal no es construir el registro electoral, sino lograr que la gente reciba ingresos, estabilizar la moneda, etcétera, la economía, etcétera. Ahí está claro, o sea, esa es la prioridad de Estados Unidos. Y yo creo que sobre esa realidad dicha en vivo y en directo, grabada, donde hay registro, es donde la gente debe comenzar a formar su opinión al respecto de los hechos. Cualquiera que sea, a favor o en contra, a favor o en contra. Yo personalmente no soy del tipo de periodista que le va a decir a la gente lo que tiene que pensar, porque esa no es mi labor. Simplemente mostrar los hechos y la gente a partir de eso, bueno, tenga un bañito de realidad y vea, aquí estamos. Y usted puede decidir al respecto lo que usted quiera. Y yo creo que ese es el proceso en el que está entrando Venezuela, sobre todo ante el nivel de desesperación por la situación económica que no es sostenible para millones de venezolanos. Yo creo que ese es el escenario cuando uno lee los chats, cuando uno lee las redes sociales, que es la única manera de uno, estando aquí tan lejos en Washington, de poder tener un contacto con la gente. Cuando uno lo ve, la gente está desesperada. En el desespero está Delcy Rodríguez, la presidenta encargada de Venezuela, tratando de solventar la situación para que entre plata. Y parte de eso es la flexibilización de sanciones, aunque ella, también para los hechos, ayer le decía en su cara a la encargada de negocios, Laura Dogu, es que una licencia no es suficiente, tienen que levantar todas las sanciones. Eso lo va a hacer Estados Unidos, yo no voy a especular, pero hasta este momento no ha sido así. Las sanciones se mantienen allí, solo que hay licencias. Estados Unidos está como acomodando sus propias restricciones para llevar adelante un plan económico de inversión que tiene en Venezuela, que es beneficioso para los venezolanos, pero no hay dudas, no hay dudas que las inversiones lleguen a Venezuela. Yo creo que nadie está en contra de eso. Que no solo las de Estados Unidos, las italianas, que ya llegaron hasta por allá, ya hay un acuerdo y todo con los italianos. Cualquier tipo de inversión a Venezuela es positiva, para Venezuela y para cualquier país. El punto es que aquí hay un claro, clamor. es que eso, exacto, es que son chéveres, son importantes para Venezuela. El problema es que sea favorecido el pueblo venezolano. Porque Sí. vuelvo otra vez con la cantaleta. La gente dirá, bueno, pero qué martillo el de esta mujer con el tema de los 300 millones. Pero es que, ¿dónde está la Contraloría de esos 300 millones de dólares que le ingresaron a Delcy? Eso no le ingresó a Maduro. Le ingresó a Delcy. Según el Departamento de Estado, Michael Cossack, que por cierto va a estar en una audiencia mañana en el Congreso hablando de, entre otras cosas, Venezuela. Bueno, que expliquen. Atenta. Él en esa carta que envió Como a la que Corte. mañana vas a volver a estar aquí. Ajá. Y mañana desde el Congreso, porque Muy mañana bien. vamos al Congreso. Mira, Michael Cossack decía en esa carta que envió a la Corte del Distrito Sur de Nueva York que a pesar de que, parafraseando sus palabras, porque no tengo el documento en la mano, a pesar de que había una reapertura diplomática con Venezuela, con este gobierno encargado de Delcy Rodríguez, que el dinero que estaba siendo entregado y que tiene restringido Estados Unidos hasta ahora en unas cuentas bloqueadas del Departamento del Tesoro, que ese dinero va a ser observado, que va a ser analizado su uso, etcétera. Pero no sé qué mecanismo existe, y la verdad esto yo no lo sé, habría que preguntarle a alguien que sepa, un experto, qué mecanismo existe en Estados Unidos para tener transparencia sobre esos fondos. No sé si eso existe en la ley de Estados Unidos, tengo que revisarlo hoy. Pero más aún,
¿Qué Pero lo dijo mecanismos Marco existen? Rubio, Jorge, lo dijo el secretario de Estado. Es decir, él lo dijo en el Senado. Dijo, no, ellos no pueden hacer lo que les da la gana con eso. Ellos nosotros tienen que presentar un presupuesto y nosotros tener el control para saber exactamente que eso no vaya a financiar, porque fueron de las preguntas que le hicieron los senadores en ese momento. ¿Cómo usted me va a garantizar que ese dinero va a entrar allí? No se va a utilizar, por ejemplo, para la represión. Eso se lo preguntaron. Bueno, desde Estados Unidos yo desconozco si hay alguien en el chat que lo sepa o alguien de la audiencia que lo sepa, bueno, compártanoslo. Pero yo lo voy a investigar hoy, voy a preguntar. Pero en Venezuela sí hay mecanismos de transparencia, claramente, lo que entra y sale de Venezuela. Ahora, ¿van a ser transparentes en Venezuela? Yo no lo sé. Hasta este momento no han rendido cuenta del dinero que ha entrado por petróleo. Y ojo, va a entrar más, porque el acuerdo con Chevron y los acuerdos con otras empresas internacionales que van a seguir llegando, porque ojo, entre esas licencias del día de ayer hay una que, bueno, establece caminos para que pueda haber negociaciones comerciales, pero que tienen que ser aprobadas por el Departamento del Tesoro al final. Pero existen esas negociaciones, o sea, pueden existir negociaciones para plata. El Fondo Monetario Internacional, Jessica, ¿cómo lo vamos a dar por fuera? Si es que el secretario de Energía de Estados Unidos dijo ayer en un foro de estos del Fondo Monetario y del Banco Mundial, porque es la semana del Banco Mundial aquí en Washington, y eso está, y te quiero decir cómo están las calles llenas de diplomáticos en este momento. Es para darse un paseíto. Mira, decía el secretario del Tesoro, decía, el Fondo Monetario Internacional está trabajando para reincorporar a Venezuela, para reincorporarse a Venezuela y hacer que su economía vuelva a parecer una economía normal. Y creo que va a jugar un papel muy importante en ese proceso. Todo esto es plata. Fondo Monetario significa préstamos, plata entrando al Estado venezolano. ¿Cuál va a ser el mecanismo de transparencia impuesto por Estados Unidos y que mostrará el gobierno encargado de Delcy Rodríguez? Bueno, no lo sabemos, hay que esperar qué es lo que va a pasar. Pero aquí lo que va a entrar es plata de ahora en adelante. Esos También son los esto es hechos, algo hablándolo así en criollo. atípico, Jorge, si nos ponemos, porque ni tan calvo ni con dos pelucas, ¿no? Es decir, esto lo tiene la ley de Estados Unidos, bueno, yo creo que esto es algo atípico, creo que es la primera vez que se hace. Entonces Bueno, creo que hay un porque tema de ensayo y error también. bueno, sí, que aunque se flexibilizaron, que es el verbo correcto, las sanciones al Banco Central de Venezuela y otras entidades financieras, ese es un paso, pero ahora falta otro paso legal dentro de las leyes de Estados Unidos, es que se emite una autorización para que pueda haber esas operaciones con la Reserva Federal de Estados Unidos. Entonces, ese es otro paso que no hemos llegado. ¿Y por qué es importante esto? Porque eso va a establecer reglas claras entre los sistemas financieros de Estados Unidos y Venezuela, y allí es donde entra el Fondo Monetario Internacional, con esas reglas claras y con el apoyo de Estados Unidos, el impulso de Estados Unidos a que sí, vayan a Venezuela, como escuchaba, como les leía lo que decía el secretario del Tesoro, allí es donde va a comenzar a entrar plata a Venezuela. Va a empezar a entrar plata a Venezuela. Y entiendo que hay una desesperación gigantesca porque la inflación en Venezuela estará, según la proyección del Banco Mundial, en cerca del 360%, más del 360% este año. Pero va a entrar plata. El problema es, el plan de Estados Unidos pretende crear una estabilización económica progresiva con Venezuela. ¿Por cuánto tiempo? ¿Y en qué parte viene esa otra parte? La transición, que es la tercera fase del gobierno del presidente Donald Trump. Son preguntas legítimas, son preguntas que yo, si me encuentro de frente a cualquier funcionario de tan alto nivel, yo se las preguntaría. Y voy a hacer la diligencia para encontrármelos de cara a cara, ojalá que sí. Ojalá que sí. Bueno, mañana vamos a estar muy pendientes, Jorge, de esta audiencia porque es bien importante, sobre todo lo que se vaya a hablar de Venezuela y que precisamente nos expliquen eso. Porque los senadores se lo van a preguntar. Sí, y Porque recordemos, esas audiencias son así. las audiencias del Senado y de la Cámara de Representantes son para eso. Y estoy hablando en criollito, estoy hablando más llanero que nunca, ¿eh? Eh, Son para eso, para crear un récord público. Es una audiencia pública, puede ir el público además, para crear un récord público sobre las políticas de la administración de turno. Y eso es lo que le van a preguntar a Michael Cossack, como así se le preguntó a Marco Rubio. Es un récord público. Es decir, que el día de mañana, Jessica, usted o yo puede ingresar a esa declaración de Marco Rubio y decir, no, pero es que usted dijo lo siguiente, ¿qué pasó aquí? Y eso es a lo que va a estar sometido mañana este funcionario del Departamento de Estado para América Latina, Michael Cossack. Vamos a estar pendientes, obviamente, de ese... ¿A qué hora es esa audiencia, Jorge? A las 2 de la tarde, te cae perfecto en tu programa. Uy, pero comenzaría, entonces ya uno Sí. quiere es el jugo, cuando uno está al aire, ya uno quiere es el jugo de lo que va a pasar en esa audiencia, de lo que ha Jugo pasado.
de El jugo cómo a lo menos que interpelaron. A menos que usted haga un operativo especial y se quiera quedar pegada, pero el jugo probablemente de las ¿Cuánto duró declaraciones, la de Rubio más o menos? no, pues 4 horas, fueron 4 horas de audiencia. Esta no va a durar tanto, esta no va a durar tanto. Y el título de la audiencia, si mal no recuerdo, tiene que ver, ya les voy a decir el título, porque aquí está la invitación del Senado. El título de la audiencia es algo como, no, esta gente no lo pasó como es algo como América Latina después de la salida de Maduro, así, algo así. Y allí se va a Imagínate tratar tú. de Venezuela, se va a hablar de Cuba y bueno, de todo el impacto que puede tener lo que está ocurriendo en Medio Oriente con América Latina y en la política del presidente Donald Trump. Es Michael Cossack, que no es cualquier funcionario, es un Ujú. funcionario de alto nivel en el Departamento de Estado, que ha estado allí por bastantes años. Y bueno, él va a estar siendo consultado por los legisladores, veremos hacia dónde va eso, pero va a ser clave esa declaración, por supuesto, pública de Michael Cossack. Aquí están diciendo que le hago segunda parte al programa mañana. Bueno, imagínate tú. No, Post, post audiencia. Jessica, qué opina Karen, la productora? No lo sé. Mira, y antes de despedirte, Nelly te está diciendo felicitaciones porque llegaste a tus 30K suscriptores, a tus 30.000 suscriptores, Jorge. Ah, Sí, felicitaciones. sí, coño, vale, sí, claro, 30.000 hoy. Y sabes que yo cumplo 33 años la próxima semana, la edad de Cristo. Y yo dije, ¿qué tal si hacemos un reto? Si llegamos a 33 para mis 33. Pero no sé si se puede lograr. Si me Claro que sí, apoya la gente, chico. sí. Claro que sí. El límite es el cielo, como dicen, o el cielo es el límite, es el asunto. Claro que Muchas sí. gracias a Nelly Rosso, gracias Nelly, y a toda la gente que va de aquí para allá y de allá para acá en estos dos canales. Gracias. No, mira, aquí están diciendo que yo no te dejo hablar. Deja hablar No, sí, al invitado, no te alargues. mire, la gente lo que no sabe es que Jessica y yo tenemos algo en común, y es que hablamos. Es que hablamos. Así que Pero bueno, sí. O aquí dice Henry, opino que el programa comience a las 2, imagínate tú. bueno, la audiencia habla. La audiencia habla. No, No, bueno, Jessica, un placer. Muchas gracias por tu igual. apoyo. Bueno, por tenerme aquí, hablar, mostrar los hechos, básicamente, y por la cooperación entre estos dos canales, el tuyo y el mío, Jorge Agobián TV. Ahí lo tienen. Gracias. Por favor, vayan y suscríbanse. Jorge Agobián TV y las redes son las mismas. Jorge Agobián TV, ¿cierto? Tus Sí, redes. en Instagram, Jorge Agobián. Mi nombre, Jorge Agobián. Ustedes me encuentran facilito. Es más, yo se lo puse más fácil a la gente. Ojalá que tú lo puedas hacer, Catuar, la Ujú. Catuar. Yo creé el dominio, el programa se llama Estos son los hechos, ¿no? Entonces Correcto. yo creé el dominio estosonloshechos.com. Entonces, si usted no sabe cómo encontrarme en YouTube, usted pone en su navegador estosonloshechos.com y ahí le aparece el canal facilito. Es una mantequilla, como se dice en el llano. Ahí tienen, pues. Quienes no se han suscrito, por favor, vayan. Vayan y se Hágase. suscriban para que llegue el 10, por los, ¿cómo es que dijiste? Los 33.000 por los 33. Sí, 33 por 33K. Bueno. 33 por 33 por... Ah, bueno. Se me enreda la Los lengua. tres tristes tigres. Sí. Gracias, Jessica. Saludos a toda tu audiencia por sus comentarios. Gracias a ti. Seguramente mañana volvemos a conversar para ver cómo va todo el tema de esta audiencia que va a ser muy importante, sobre todo para nosotros en Venezuela, y saber el tema de los tiempos que tiene la gente tan, ¿sabes? Ansiosa. Ansiosa. Ese es el término, ansiosa. Gracias, Jorge. Como siempre, un placer. Hasta luego. Jorge Agobián, amigo de esta casa, de esta familia, parte del equipo. Bueno, ya lo escucharon, mañana bien pendientes de esta audiencia que va a ocurrir, porque además es América Latina después de la captura de Maduro. Imagínense ustedes todo lo que se pueda decir allí y la manera en que lo van a interpelar a este funcionario del Departamento de Estado. Vamos a hacer una pausa, ya venimos con más. Protege tu privacidad y desbloquea todo el contenido en Internet con CyberGhost VPN. Aprovecha la oferta exclusiva para nuestra comunidad CyberGhost por solo $2.03 al mes. Seguridad total, acceso sin restricciones a tus plataformas favoritas, 45 días de garantía de devolución.